Si ya viste el video de las preposiciones donde expliqué el in, on y at, donde les dije que servían para decir dónde y cuándo, o sea, para decir el tiempo o para decir el lugar donde ocurre una de las acciones, de seguro te surgieron algunas dudas de por qué hay situaciones en donde decimos in the car o donde decimos in the house y que también son aceptadas esas frases. Pero hay algo que necesitas saber. Por ejemplo, no sé si sabías, pero existen otros dos in diferentes. O sea, en el inglés hay tres diferentes preposiciones in. Pero no te preocupes porque estás en el canal de Inglés Intensivo con Retórico y yo te voy a explicar cuándo utilizar cada uno. Hay excepciones. ¿A qué me refiero a excepciones? Que muchos maestros que incluso a lo largo de mi aprendizaje me decían que eran el mismo. Es la misma palabra, es lo mismo. Y en teoría podríamos decir que sí es la misma. Pero si tú conoces las palabras homófonas, como en el caso del español, si decimos banco, no es lo mismo decir banco donde te sientas que banco donde vas a guardar dinero. Entonces, sí podríamos decir que es la misma palabra, pero en realidad son dos palabras diferentes que se refieren a dos cosas diferentes. Entonces, en el caso del in, no solo tenemos el in que te acabo de explicar, que se traduciría o se interpretaría como en. También tenemos un in que es más como el inside, que significa adentro. Entonces, por eso muchas veces se confunden y tú puedes decir frases como I study in my home o in my house, en lugar de decir at my house, que es lo correcto. Pero lo que estarías diciendo no es en mi casa, es dentro de mi casa. Entonces, por eso a veces las personas no te corrigen, porque si dices dentro de mi casa, in my house, in my work, dentro de mi trabajo, pues no hay problema, todavía se puede entender y no estás hablando mal. Solo no estás diciendo en mi trabajo o en mi casa, estás diciendo dentro. Entonces, ten cuidado, porque ¿qué tal si aplicas eso para la calle? ¿Qué tal si dices in the street? Pues no estás in, o sea, no estás realmente dentro de la calle, ¿no? O sea, entonces sí tienes que tener cuidado con esto porque pues no va a ser lo mismo, ¿no? Porque también, por ejemplo, si dijeras in the table, pues no estás dentro de la mesa. Ese es el segundo in. Y el tercero es un in que viene, de hecho, de la palabra during. Durante, es más como durante, ya no es dentro, ya no es en, ahora es durante. Entonces, por ejemplo, puedes tener frases como in the morning, in the afternoon, y en realidad lo que estarías diciendo es como during the morning, during the afternoon, que sería más bien como durante la mañana o durante la tarde. Entonces, por eso también se puede interpretar de esa manera, porque entonces tienes otros dos in diferentes. Entonces, a veces tú los puedes estar utilizando, nadie te corrige, pero no estás diciendo lo que tal vez tú realmente quieras decir. No te vayas todavía porque precisamente falta lo mismo con on. Te voy a explicar que existen otros dos on diferentes. O sea, también hay tres preposiciones llamadas on. De hecho, podríamos decir que son cuatro. Ahorita te voy a explicar por qué son cuatro. La primera ya te la expliqué. Cuando dices on the street o on Sundays, pues solamente significa en o los lunes o los martes, ¿no? Existe otro on que es como para decir encima. Es por eso que tú puedes decir on the table y está encima. On my head, entonces está encima de mi cabeza, ¿sí? Y entonces, por eso existe ese otro on. Si lo aplicas al de la calle, pues podríamos decir que también estás on the street, estás sobre la calle, pero no aplica igual para los días, ¿verdad? Entonces, ese otro on es más como encima o como sobre. El tercer on vendría siendo más como cuando prendes la cámara o apagas la cámara. Muchos de ustedes ya estarán familiarizados con el on y el off. También, de hecho, les sirve para cuando quieres poner algo en la pared, on the wall, o cuando quieres quitar algo de la pared, off the wall. Entonces, realmente existe otro on. Muchos maestros te van a decir, es el mismo, es la misma palabra. Pero si lo piensas bien, podríamos decir que son diferentes on. Y de hecho, esa es la manera en que yo se los recomiendo a mis estudiantes para que los puedan grabar y adherirlos a su vocabulario. Porque si te fijas, no se trata de traducir, se trata de entender cuándo utilizarlo. Y ya el cuarto, que es el más fácil de entender, es que cuando utilices los medios de comunicación como el internet, la radio, el teléfono, el celular, debes de utilizar on. Si quieres decir que lo vi en internet, on the computer, on the cell phone, on the radio, on the TV. Y pasa lo mismo con los medios de transporte, ¿sí? Entonces, por eso es que normalmente decimos on the plane, on the boat. Y de hecho, hasta hay un comediante que hace un chiste donde te dice, porque te dicen que cuando vas a abordar un avión, te dices get on the plane. Entonces el comediante les dice, no, yo no me voy a ir on the plane, yo me quiero ir in the plane, porque él dice que lo correcto sería decir
dentro del avión, o sea, inside. Pero como son medios de transporte y así es el inglés, entonces cada vez que tú quieras decir en bicicleta, en motocicleta, en bote, en avión, vas a tener que utilizar on. Bueno, y antes de que me regañen, también existe la posibilidad que puedas decir get in the car o in the taxi, estos dos vehículos, y eso es porque regularmente cuando utilizas ese in viene de inside, entonces sí vendría siendo dentro del carro o dentro del taxi, pero la regla general en sí es que los medios de transporte utilizan on. Ok, y ya nada más para finalizar, las excepciones del at vendría siendo la primera y la más fácil es que la utilizamos para decir arroba. Entonces cuando tú estás diciendo un email, retórico y cínica @gmail.com. Entonces así es como debes de estar diciendo también tu dirección de email. Entonces el también lo podemos interpretar como un arroba. Y también, por ejemplo, las excepciones son ciertos verbos que usan específicamente Entonces se traduce de una manera diferente. Entre esos verbos te voy a dar dos. Uno de ellos es el laugh at, que si lo interpretas debería ser como reírse de alguien, ¿no? Pero entonces en este caso el at lo traducimos como de, pero en realidad pues no vas a utilizar un of o un from o un by, ¿no? Entonces sí ten cuidado porque ese verbo de reírse, laugh at, es específico que utilices la preposición at, o en el caso también el verbo de look at, ¿no? Como mirar hacia algún lado o mirar a alguien, también vas a tener que utilizar el at, no vamos a utilizar to. Look to, pues no. Entonces son las excepciones que hay. ¿Por qué? Porque ya son expresiones que se utilizan así en el inglés, entonces tienes que utilizar esa preposición. Y si recuerda que encontraste algo de valor en este video, por favor dale un like y quédate en nuestro canal para que sigas aprendiendo cosas del inglés.